Bueno, vamos a hablar sobre un nuevo tema, lo que es la crisis hipertensiva. Ya habíamos visto un poco de hipertensión arterial en la parte de antihipertensivos. Hemos visto los medicamentos de primera elección, segunda elección, tercera elección y demás, todas las familias que existen. Y nos faltaba hablar de una patología en específico, que es una complicación de la hipertensión arterial, que se llama crisis hipertensiva. Bueno, para hablar un poco de la crisis hipertensiva tenemos que hablar del concepto de presión arterial, recordar un poco. Dijimos de que la presión arterial es una fórmula en donde se dice que es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Es la fuerza que ejerce la sangre, acá podemos ver por medio de las flechas, que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria y la fuerza que ejerce la arteria en sus paredes para poder sostener el volumen de sangre que sale por cada latido del corazón. Ya, eso es el fenómeno normal, es lo que tiene que pasar en condiciones normales. Pero ¿qué pasa en la hipertensión arterial? Aquí vamos a ver el rango. Esta es la clasificación que tenemos sobre las presiones arteriales, donde podemos ver el rango ideal, que es 120-80, el uno de los más conocidos, y tenemos también los rangos normales. El rango normal inferior, que es de 80-60, y el rango normal superior, que es menor a 139-89. Una vez se supera los 139-89 ya tenemos que hablar de hipertensión arterial. Ahí, como pueden ver, estadio 1, estadio 2 y lo que dice crisis hipertensiva, que es lo que vamos a hablar en este tema. Vemos de que la crisis hipertensiva tiene una presión arterial sistólica mayor a 180 y una presión arterial diastólica mayor a 110. Y bueno, ¿cuál es la definición de crisis hipertensiva? Se dice que es aquella elevación aguda de la presión arterial que puede producir lesiones en órganos diana, en órganos importantes del cuerpo. Ya, y en esto tenemos una cifra establecida, lo que les decía, una presión arterial sistólica entre 180 a 210 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 110-120 milímetros de mercurio. Entonces, con esos rangos que son bastante elevados, uno puede darse cuenta de qué está pasando en estos pacientes. Por ejemplo, llega a la farmacia nuestro paciente, tiene algunos signos y síntomas que vamos a ver a continuación. Aparte de eso, puede o no tener antecedentes de hipertensión previa, y cuando se toma la presión, vemos de que la presión está con un rango bastante elevado, arriba de 180-110. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que actuar dependiendo si el paciente ya tiene un cuadro de hipertensión previa, ya sabe qué medicación tiene que tomar, o si el paciente no sabía que tenía hipertensión, nosotros podemos aconsejarle y darle una medicación. ¿Cómo vamos a clasificar las crisis hipertensivas? Lo vamos a clasificar en dos grupos. Primero, lo que es la urgencia hipertensiva, que es la que nosotros vamos a aprender a tratar, y también existe lo que es la emergencia hipertensiva. Ya. A pesar de que los dos están muy relacionados, a los dos hay un aumento de la presión, en la urgencia no hay un daño inminente del cuerpo. Ya, esto significa de que sí, el paciente presenta signos y síntomas de hipertensión. Aparte de eso, la presión arterial está bastante alta, pero todavía no hizo un daño en los órganos diana, en los órganos importantes del cuerpo. En cambio, en la emergencia hipertensiva ya hay un daño establecido en órganos importantes como el cerebro, los riñones, el hígado y demás. ¿Ya? Entonces, en este caso, muchas veces las lesiones que se pueden producir por una emergencia hipertensiva son irreversibles y se puede comprometer la vida del paciente. Por esto, nosotros tenemos que aprender a actuar en la urgencia hipertensiva, y si nuestro paciente ingresa en una emergencia hipertensiva, lo único que podemos hacer es llamar a una ambulancia, derivarlo a un centro médico, donde ahí lo van a poder atender, porque el tratamiento es con antihipertensivos endovenosos. No hay que monitorear bien al paciente. En cambio, la urgencia hipertensiva, el paciente, a pesar de que tiene signos y síntomas de la enfermedad, tiene una presión elevada, el paciente todavía no tiene ningún daño establecido, obviamente hay que valorarlo, y con eso ya se puede revertir progresivamente la crisis hipertensiva. Y bueno,
aquí tenemos dos cuadros en los cuales se hace una comparativa entre urgencia hipertensiva y sus signos típicos, los signos y síntomas típicos, y la emergencia hipertensiva y lo que sucede. Dentro de la urgencia hipertensiva tenemos los signos y síntomas típicos. Primero, lo que es la cefalea, dolor de cabeza intenso. Aparte de eso, puede estar asociado a mareos y náuseas, puede estar asociado a vómitos, palpitaciones y epistaxis. Epistaxis es el sangrado por la nariz. Entonces podemos tener toda esta clínica en el cual el paciente, aparte, puede llegar a la farmacia refiriendo un dolor de cabeza bastante fuerte. Antes de darle un paracetamol, de darle algún AINES, podemos tomarle la presión preguntándole en qué lugar normalmente o en qué lugar se le está produciendo la cefalea. Normalmente en la crisis hipertensiva o el dolor por hipertensión arterial es en la parte occipital, ¿ya? Entonces le preguntamos dónde le duele, en qué parte de la cabeza. Con esa referencia ya podemos saber qué tipo de dolor. Si es en predominio de la región occipital, es un dolor por hipertensión arterial. Sangrado por la nariz, palpitaciones, sentir los latidos cardíacos, vómitos, mareos y demás, puede llevarnos a una clínica en el cual podemos detectar lo que es la crisis hipertensiva. En cambio, en la emergencia hipertensiva el paciente ya pasó por todo esto. Es probable de que llegue a la farmacia. Algunos también, si llega a la farmacia este paciente ya hay un deterioro del estado de conciencia. Puede haber, obviamente las lesiones en órganos blandos o en los órganos diana no los podemos ver, pero estos pacientes ya tienen complicaciones bastante graves. Entonces, detectamos un deterioro en el estado de conciencia del paciente, determinamos que puede ser una emergencia hipertensiva, obviamente asociado a una presión arterial bastante elevada. Entonces con eso ya hacemos nuestra derivación directa a un centro de salud, a un hospital, donde ustedes quieran, para que pueda ser atendido en ese lugar, ¿ya? Por el momento solo tenemos que dar medidas de soporte vital, primeros auxilios para mantener al paciente estable hasta que llegue el personal de salud. Ahora, acá tenemos un cuadro sobre la farmacoterapia en urgencias hipertensivas y tenemos bastantes fármacos, ya la gran mayoría las hemos visto. Y vemos ahí en el recuadro marcado que dice primera elección de tratamiento. En los pacientes que no tienen un antecedente de hipertensión arterial, que es la primera vez que les viene este problema, una crisis hipertensiva, podemos utilizar el captopril o el enalapril. En este caso se recomienda disminuir la presión arterial progresivamente, no tiene que ser de golpe porque podemos producirle otro tipo de daños al paciente. Entonces en este caso el enalapril llegaría a ser nuestro tratamiento. Ahí pueden ver la dosis entre 2.5 a 20 miligramos, puede ser unos 10 miligramos, lo cual va a ayudar a disminuir progresivamente dentro del día al paciente. Dentro de las 6 horas ya se va a ver resultados buenos y obviamente después a nuestro paciente tenemos que derivarlo a un centro de salud, pero ya contuvimos la crisis hipertensiva. Otros medicamentos que se pueden utilizar es el amlodipino, el atenolol, el abetalol, ya en dosis bastante bajas en el rango inferior. Ahí pueden ver la dosificación. El atenolol en 25, el abetalol en 100 miligramos, el amlodipino en 5 miligramos, ya en dosis bajas. Eso también nos va a poder ayudar a estabilizar a nuestro paciente y también que pueda llegar a un centro de salud para poder ser atendido. Ya es en cuestión del tratamiento es bastante sencillo. Si los pacientes ya tienen antecedentes de hipertensión, entonces se les recomienda que vuelvan a utilizar el medicamento que ya había sido establecido para ellos. Normalmente ellos saben la dosificación, se da porque estos pacientes abandonan la medicación por un tiempo, entonces hay este tipo de desbalances en la presión. Otra recomendación más es de que el paciente antes de tomar el antihipertensivo, o primero toma el antihipertensivo, de las dos formas, hay que hacerlo descansar. Tiene que mantenerse calmado en un lugar fresco sin que le dé la luz del sol, que pueda descansar al menos unos 15 minutos.
se ven los estudios de que el 45% de la disminución de la presión arterial es gracias a que los pacientes entran en calma. Ya entonces, un paciente descansado o descansando más un tratamiento con un YECA puede ser bastante efectivo en el tratamiento de la urgencia hipertensiva. Bueno, entonces es un tema bastante corto, bastante conciso, y esto llegaría a ser todo lo que es manejo y tratamiento de pacientes con crisis hipertensiva.